A continuación voy a hablar acerca de cómo se ha afectado el sistema cardiopulmonar de nuestro paciente con respecto a la historia clínica que se mostró anteriormente. Se diagnostica que el paciente presenta disnea debido a la falta de aire. La disnea causa problemas cardíacos, entre ellos los latidos irregulares, ataque cardíaco que puede estar bloqueando el flujo sanguíneo e insuficiencia cardíaca, lo que indica que el corazón del paciente no está trabajando bien. La enfermedad pulmonar intersticial bilateral que presenta el paciente afecta al tejido conectivo, o sea, al intersticio, que forma la estructura de soporte de los alveolos de los pulmones. Cuando se encuentra afectado por una enfermedad intersticial pulmonar, el tejido de los alveolos se inflama y se vuelve rígido, lo que hace difícil que los alveolos se puedan expandir completamente. El intersticio normal limita el suministro de oxígeno al cuerpo y la eliminación del dióxido de carbono. Debido al infiltrado intersticial, se logra ver afectados los lóbulos inferiores del paciente, ya que cuando se presenta inflamación en los tejidos pulmonares, los lóbulos no ayudan a realizar correctamente la respiración. Los pulmones no pueden expandirse bien al inspirar aire y hasta pueden resultar dañados. Los pulmones contienen diminutos sacos de aire, que son los alveolos, que ahí es donde se absorbe el oxígeno. Estos sacos de aire se expanden en cada respiración. En este caso el tejido se vuelve rígido o puede que se vuelva cicatrizado. Y los sacos de aire no pueden expandirse. La neumonía afecta el parénquima pulmonar, ya que se provoca una reacción inflamatoria en respuesta frente a los microorganismos. Esta proliferación de los microorganismos e inflamación provocan el fallo respiratorio que presenta el paciente. A medida que el coronavirus inflama porciones cada vez más grandes del parénquima pulmonar, se genera una mayor dificultad en el intercambio entre la pared, donde está el oxígeno, y la sangre que influye a través de los pulmones para su oxigenación. La hemorragia intraalveolar es la consecuencia del daño generalizado a los pequeños vasos pulmonares, que lleva a la colección de sangre dentro de los alveolos. Si suficientes alveolos están afectados, pues el intercambio de gases se interrumpe. Debido al COVID-19 hay presencia de un daño alveolar. El daño alveolar es como la descamación de neumocitos tipo 2, que es causada por el desarrollo de adaptación celular. Entonces, en este caso, es una metaplasia por la respuesta inflamatoria ante el agente invasor, cambiando células frágiles por células más resistentes y capaces ante este virus. Ahora voy a hablar de cómo se ve afectado el sistema pulmonar de nuestro paciente. El COVID-19 entra en las células de los alveolos, o sea, en los neumocitos, y utiliza el contenido que hay dentro de ellos para multiplicarse de forma masiva hasta matar a la célula en la que se encuentra. Cuando entra en una célula puede infectarla, lo que quiere decir que entra en las células cercanas, ampliando la infección. Al multiplicarse, el virus acaba con estos neumocitos y por eso se dificulta mucho el trabajo que deben realizar en cada inspiración para que el oxígeno llegue a la sangre y se reparta a todos los órganos del cuerpo. Estos neumocitos tienen gran cantidad de una proteína llamada Angiotensin Converting Enzyme 2, que es por donde el virus se une para entrar a la célula, lo que facilita su entrada. Esto complica al paciente debido a que presenta hipertensión pulmonar. La destrucción de los alveolos genera una respuesta del sistema de defensa en forma de inflamación. La respuesta inflamatoria produce una sustancia que puede dañar al propio pulmón y, si es muy elevada, genera una acumulación de líquidos que dificulta que el oxígeno atraviese esta pared tan finita de los alveolos y llegue a la sangre. Como el paciente muestra
COVID-19, la infección se descontrola y se expande por los pulmones, lo que provoca que el paciente padezca de neumonía. Esto implica que cuanto más inflamados están los pulmones, mayor es el líquido acumulado y mayor insuficiencia respiratoria sufre el paciente. Afectación cardiovascular en paciente con enfermedad de SARS-CoV-2. Nuestro paciente presenta un dolor precordial en el centro del tórax, generando una presión en el pecho. Esto se debe a varias causas como latidos regulares, disnea, insuficiencia respiratoria. Adicional a esto, nuestro paciente es un hombre obeso debido a lo cúmulo excesivo del tejido adiposo. Esto ocasiona un incremento de citocinas inflamatorias y de proteína en fases agudas. La enfermedad del SARS-CoV-2 disminuye el receptor celular en la enzima convertidora de angiotensina. Esto promueve una mayor inflamación, lo que induce a un daño celular y a un fallo respiratorio, producción de disnea y los síntomas dichos anteriormente. Además, promueve las células beta pancreatíticas, que son las responsables de la síntesis de la insulina, y el virus condiciona una disminución de la secreción de esta hormona, lo que puede alterar la diabetes del paciente. La relación del SARS-CoV-2 y el sistema cardiovascular se asocia en una carga inflamatoria con arritmias cardíacas. Esto sucede cuando el corazón no es capaz de satisfacer las demandas del organismo y produce una reducción en el flujo sanguíneo, provocando una congestión de la sangre, las venas y los pulmones. Esta insuficiencia cardíaca congestiva se presenta con el débil bombeo del corazón y causa edemas con hinchazones por exceso de líquido atrapado en los tejidos del cuerpo. También nuestro paciente presentó miocardiopatía dilatada, que por lo general comienza en la cámara de bombeo principal del corazón, ventrículo izquierdo. Este ventrículo se afina y se produce la dilatación, que puede bombear la sangre. También tuvimos una insuficiencia de la válvula tricúspide debido al aumento del tamaño de la dilatación de la cavidad cardíaca inferior derecho a ventrículo derecho, lo que promueve que la válvula no funcione correctamente. La muerte del paciente se generó por una cardiopatía isquémica. Esta se presentó por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco. La arteriosclerosis coronaria es un proceso lento de acumulación de lípidos a células inflamatorias. Estos tres procesos provocan el estrechamiento, estenosis de las arterias coronarias. En casos graves, las arterias causan desequilibrio entre la parte del oxígeno al miocardio y sus necesidades. Por este proceso sucedió la isquemia, dando lugar al síndrome coronario agudo del miocardio, angina inestable, infarto agudo del miocardio. La consecuencia final de la muerte fue la necrosis por la obstrucción que se presenta en la arteria coronaria por un trombo, provocando un infarto agudo del miocardio tipo 2, por el desequilibrio en el riesgo de oxigenación al miocardio. ¿Cómo afecta al sistema nervioso? La ruta de entrada al cerebro puede ser por medio de la cavidad nasal hasta la conexión del sistema nervioso a través del epitelio o nervio olfatorio o por medio de los ojos. Se sabe que el SARS-CoV-2 usa receptores de la enzima convertidora angiotensina 2, más conocida como AC2, y sus correceptores para invadir las células. Este también puede alcanzar la vasculatura cerebral a través de la circulación sanguínea al unirse al receptor AC2, expresando en las células endoteliales de los capilares cerebrales, cruzar la barrera hematoencefálica e invadir y lesionar el parénquima cerebral. Inflamación en el sistema nervioso. La inflamación como respuesta sistémica a la infección viral podría explicar algunos casos de afectación neurológica. Una respuesta inflamatoria sistémica conduciría a daño multiorgánico y neuronal de forma inmunomediada, causando edema, que es inflamación, a nivel cerebral.
Igualmente, puede haber daños más graves como resultado de una respuesta exagerada al sistema inmunitario, la conocida tormenta de citoquinas que puede conducir a estados de hipercoagulabilidad e hiperinflamación. Parecen probables dos causas. La primera, durante la infección de las vías respiratorias superiores, la pérdida de olfato se produce como resultado de la inflamación nasal, el edema de la mucosa y la obstrucción del flujo de aire hacia la ritma olfatoria. Segundo, la pérdida postviral del olfato se produce por infección e inflamación directa de la mucosa olfativa con la consecuente neurodegeneración del neuroepitelio olfativo, el daño al sistema olfatorio periférico y su disfunción con la consiguiente hiposmia e incluso anosmia podría ser un indicador relevante de la progresión de esta enfermedad. Consecuencias en las células. Se han observado casos de degradación de la capa protectora que protege las neuronas, la mielina. Esto se asocia con enfermedades neurodegenerativas. Cabe resaltar que mucho antes de que ocurran los daños neuronales, las rupturas endoteliales en los capilares cerebrales acompañadas de sangrado dentro del tejido cerebral pueden tener consecuencias fatales en pacientes con infecciones por COVID-19. En el sistema muscular, en fase crítica del SARS-CoV-2, con una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, se produce una pérdida de la homeostasis entre la síntesis y degradación de proteínas, con una reducción paulatina de la renovación de las proteínas musculares. Durante la hospitalización, los músculos, especialmente de las extremidades inferiores, van a estar afectados ya que no están expuestos a descargas mecánicas, lo que va a estimular a una respuesta adaptativa como síntesis proteica lenta, mayor degradación proteica, apoptosis de las células musculares y disminución de la fuerza. En individuos sanos expuestos a la inmovilización en cama hay una disminución entre el 14 y el 16% de la masa y su fuerza muscular, así que es posible deducir que un proceso inflamatorio provocado por cistitis asociada a la inmovilidad puede favorecer la pérdida de la masa muscular hasta 10 veces mayor que en personas aparentemente sanas. La mayor disminución en la fuerza se da en los músculos antigravitatorios, como la musculatura de cuádriceps, glúteo medio, glúteo mayor, psoas ilíaco, entre otra musculatura inferior. El sistema musculoesquelético ocurre un proceso de adaptación celular dado a la inactividad física prolongada, disminuyendo el tamaño de la fibra muscular, conllevando a una atrofia, reduciendo el tamaño de su sarcoplasma por culpa de la falta de algún tipo de movimiento. La atrofia muscular afecta principalmente las fibras musculares tipo 2 y se asocia a un daño de la placa neuromuscular que conlleva múltiples alteraciones metabólicas y sistémicas derivadas de la falta de movimiento. Además de la pérdida de la función de la calidad muscular, las proteínas mecanosensoriales que permiten que las fibras musculares detecten las fuerzas van a participar en la regulación de la masa del músculo esquelético, ya que su activación durante la contracción muscular va a regular la renovación proteica mediante la interacción con la proteína rapamicina y con las principales vías proteolíticas, además de los sistemas de ubiquitina lisosomal. La afectación del sistema óseo se da por la pérdida de calcio en los huesos durante el reposo en cama, que es el resultado de un incremento en la reabsorción ósea por parte de los osteoclastos y no de cambios endocrinos. La hormona paratifoidea promueve la liberación de calcio desde el hueso e estimula a los riñones para que liberen la forma activa de la vitamina D. La ausencia de la actividad normal de transporte de peso durante el reposo en cama altera este equilibrio y es favorecida la resorción, que es el resultado inicial de una alteración en el equilibrio de calcio y luego en una pérdida de hueso. Además, existe mayor reabsorción ósea que la formación, lo que resulta en una reducción neta de la integridad ósea y desmineralización que afecta preferentemente al hueso trabecular y por lo tanto puede colocar al individuo en un mayor riesgo de fracturas, morbilidad y mortalidades futuras.